¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Minería 360. Tenemos un nuevo capítulo entretenido con historias interesantes también de la industria minera. En este programa vamos a hablar de los metales preciosos y de la adopción también de la electromovilidad como una búsqueda de la carbono neutralidad en las faenas mineras. Además, ¿sabían ustedes que con la digitalización avanzamos rápidamente a lo que se conoce como la minería inteligente? En la entrevista de hoy vamos a conversar de esto y del concepto de los gemelos digitales, que son reproducciones virtuales de cada uno de los procesos de un yacimiento para lograr mayor producción, pero también más seguridad. De eso y mucho más en este capítulo de Minería 360. Bienvenidos a la minería como nunca antes la han conocido. En los últimos 2 años, la pandemia ha potenciado, lo sabemos, el trabajo remoto en distintos sectores y también en la minería. Cientos de pantallas y botones que permiten manejar procesos sumamente delicados desde la ciudad. Una tecnología que ayuda, por ejemplo, a los trabajadores a monitorear máquinas a más de 1000 kilómetros de distancia y, por cierto, con menos exposición. Con solo apretar un botón, los mineros trabajan hoy el cobre a kilómetros de distancia de las faenas. Lo hacen en centros integrados de la operación, donde controlan los procesos más delicados de la industria y desde ciudades que nada tienen que ver con el paisaje del desierto o la cordillera. Esto permite a algunos operadores trabajar más seguros y cerca de sus casas, pero también producir más y mejor cobre. La minería entregó 206.000 puestos de trabajo directos según las cifras del INE en 2020 y 800.000 si se suman los indirectos. Una empleabilidad importante de preservar, por eso las empresas se han adaptado al trabajo remoto en algunas áreas. Ya llevo 3 infartos en mi historia. Lo primero que se me vino a la cabeza era que no iba a volver a trabajar en la mina. La implementación del Airo para mí fue espectacular. Es increíble ver que los equipos se pueden operar en tiempo real estando tan lejos. Hace 30 años que Ricardo González es operador de chancado de rocas mineralizadas en la mina Los Bronces y su estado de salud le impide hoy seguir manejando máquinas a 3.500 metros de altura en Farellones. El no volver a trabajar habría sido terrible para mí. El hecho de trabajar acá en Santiago, de no tener que subir a la altura, de no tener que ir al frío en el invierno, para mí fue un beneficio 100%. De hecho, tengo 2 hijos que trabajan actualmente en la mina también. Ellos operan camiones de extracción. Nos ha permitido estrechar lazos, compartir experiencias, saber qué es lo que necesita el otro para ir optimizando los procesos. Tanto Ricardo desde el piso 48 de la Torre Titanium en Santiago como sus hijos desde el yacimiento realizan un trabajo necesario para producir cobre. A este centro llega la información de las 700 cámaras instaladas en la mina que muestran los procesos para extraer y procesar los minerales en 150 pantallas de última generación. He recibido comentarios de que me siento como trabajando en la NASA. Tenemos trabajadores con más de 30 años de experiencia. Son los que finalmente tienen la mayor expertise. Y profesionalmente a ellos les sirve mucho más todo lo que están aprendiendo. Este centro se constituye los ojos y el cerebro para la operación de Los Bronces. La ventaja de tener un centro integrado es que hoy día tenemos toda nuestra línea de operación en una sala integrada donde todos se pueden conocer. El hecho de tener personas trabajando acá las saca de esa línea de exposición al riesgo. En 7 de las 18 principales mineras en Chile se ha implementado esta tecnología. En el Centro Integrado de Operaciones de Chuquicamata, ubicado en Calama, se monitorean en tiempo real los procesos que van desde la concentración hasta la flotación del cobre. Los computadores ayudan a un mejor rendimiento y a la mantención de las máquinas, lo que aumenta la producción del mineral. Pero nuestra productividad va principalmente al rendimiento. Esto es un poco de cómo subieron los rendimientos de la planta A2 desde el año 2016, de 81.000 toneladas por hora a 90.000, casi en un 10%. Giovanni Toledo trabaja en Calama y se encarga del mantenimiento a distancia de las máquinas de chancado de la nueva mina subterránea de Chuquicamata. Logró mayor eficiencia en su trabajo gracias a una revisión más rápida de los procesos en las pantallas y se siente más seguro que estando todo el tiempo bajo tierra. En particular en la mina subterránea trabajamos 12 horas con turno de 7x7. Estamos más cerca del hogar, aquí a 10-15 minutos. La familia también está más tranquila. Para que el trabajo de Ricardo y Giovanni funcione en tiempo real en las faenas,
los centros requieren de tecnología de fibra óptica, o sea, delgados cables hechos principalmente de vidrio que permiten el traspaso de grandes cantidades de datos a larga distancia. Es un sistema que forma parte de la nueva minería inteligente, que según el último estudio de Allied Market Research representará un 14,9% de la industria mundial para el 2022. Nosotros estamos conectados hacia las faenas a través de 2 fibras ópticas, digamos con una velocidad sobre 10 veces mayor de lo que tenemos en nuestro hogar. Ese trabajo ha hecho que se puedan tener coordinaciones mucho más detalladas y en tiempo real. En el mismo tiempo empezamos a sacar una cantidad de cobre mucho mayor, por lo tanto hacemos los procesos mucho más eficientes. En el país se han logrado importantes desafíos en conexión a distancia. La empresa Teck instaló un sistema de control de la mina a rajo abierto Quebrada Blanca, que funciona a través de 1.700 kilómetros desde la comuna de Las Condes hasta la región de Tarapacá y a 4.400 metros de altura. Esta tecnología también ha permitido que el porcentaje de retiro de los trabajadores más experimentados baje de un 34% a un 21%, según el estudio Fuerza Laboral en la Minería 2019 a 2028. Ricardo González es uno de ellos. Gracias a la trotadora que tiene en el CIO de Anglo American, puede manejar el proceso de chancado mientras se ejercita. Así mantiene su corazón más lejos de los infartos y su pasión por la minería más cerca. Bueno, vamos a ir a otro tema. ¿A Chile le conviene ser un país tan sísmico a pesar de todos los problemas que pueden generar estas situaciones? Claro, porque esto se relaciona con una mayor riqueza mineral. En la siguiente nota le explicamos por qué. ¿Sabía usted que la actividad sísmica es buena en un país minero? Nuestro territorio está formado por placas tectónicas que se mueven y producen sismos o fuertes terremotos. Es en la zona de subducción de estas placas donde se forman las riquezas minerales que hoy conocemos. La convergencia entre las placas produce magmas abundantes en metales y a su vez la aparición de yacimientos de clase mundial. A través de lo que se conoce como fluidos hidrotermales, que son bastante salinos y de alta temperatura, los metales suben hasta la corteza terrestre. Al enfriarse, el magma se transforma en rocas y el agua con metales se cristaliza y forma minerales. Estos elementos que vienen desde las profundidades son encontrados en depósitos. En nuestro país, la mayor concentración de yacimientos está entre las regiones de Arica y Parinacota y la de O'Higgins. Son procesos geológicos como este los que han formado los grandes depósitos minerales que hacen de Chile un país minero. Vamos a hablar de otro tipo de minerales también, que son más escasos y por eso mismo mucho más valiosos. El oro, la plata o distintos tipos de platino que aportan en industrias que van mucho más allá de la joyería. Conozca más de estos metales en la siguiente nota. Los metales preciosos son elementos químicos que se ubican en el centro de la tabla periódica. En el caso del oro, la plata o los elementos del grupo del platino, son muy brillantes, son moldeables y también tienen propiedades eléctricas y térmicas que son extremadamente buenas. En general son extremadamente escasos en la corteza terrestre. Estamos hablando de 1 gramo de oro por cada 1000 toneladas de roca. Aparte del oro y de la plata, existen elementos del grupo del platino, como puede ser el paladio, el rodio. El renio es también uno de los metales que pueden considerarse preciosos. Ese es uno de los focos, podríamos decir, en que Chile tiene gran competitividad y es líder a nivel mundial. La industria tecnológica, si pensamos en el caso del oro, la plata, también el paladio, el platino, son utilizados en circuitos de dispositivos electrónicos. En el caso de los celulares, uno puede decir que todos los días uno tiene un pedacito de estos metales nobles o metales preciosos en nuestras manos y por sus mismas propiedades, que son realmente únicas, son muy valiosos. Esta es la razón por la cual son muy apetecidos. Bueno, en este bloque ya les contábamos de los avances en digitalización en la industria minera. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso en la entrevista de hoy vamos a profundizar precisamente en este concepto de la industria minera 4.0 y del desarrollo de modelos virtuales de los procesos mineros llamados los gemelos digitales. De todo esto y otras cosas al regreso en la siguiente pausa.
Bien, seguimos adelante en Minería 360 y tal como le habíamos adelantado antes de ir a la pausa, en nuestra entrevista hablaremos sobre transformación digital en la minería, con ciertos aspectos que son realmente futuristas, algunos parecen sacados de una película. Vamos a conversar de lo que está ocurriendo en la minería chilena, este tema, en entrevista con Mauricio Gómez, director de negocios digitales LDA Siemens para Chile y Perú. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto. Bueno, Mauricio, en nuestros capítulos de Minería 360 hemos abordado varios de los retos que enfrenta la minería hacia el futuro, en términos de eficiencia, de productividad, de sustentabilidad, por cierto. ¿Qué rol cumple aquí la digitalización, la transformación digital para enfrentar esos desafíos? Bueno, Sebastián, estamos viviendo un tiempo de grandes cambios en la minería. Y la digitalización está ayudando a distintos tipos de indicadores que son muy relevantes hoy en la minería, en términos de productividad, de eficientar costos, de aumentar indicadores de seguridad, de ser más sustentable en la minería. La digitalización está cumpliendo un rol muy destacado. ¿Qué aspectos en particular de la tecnología, ¿no? Estamos en medio de una revolución tecnológica que tiene varios desarrollos distintos. ¿Cuáles de ellos se aplican a la minería? ¿En qué consiste el Smart Mining, en definitiva, Mauricio? Te podría decir, Sebastián, que dentro de los aspectos más relevantes que hoy estamos viviendo en minería tiene que ver con la mina digital. La mina digital es un concepto que toma distintos tipos de datos, desde la mecánica, los elementos eléctricos, los procesos, los agrupa en una gran base de datos y esos datos los transformamos en información útil para los distintos actores del proyecto, desde el punto de vista de elaboración del proyecto, desde el punto de vista de simulación del proyecto, de operación del proyecto, de evaluar si, por ejemplo, los recursos que se están considerando en el proyecto son los que efectivamente se tenían en consideración. Aspectos tan relevantes como el consumo de agua, el consumo de energía, son posibles de simular en un ambiente de mina digital. Y esto contempla también, me imagino, avances en materia de automatización o de robotización, Mauricio, en las faenas, por ejemplo. La posibilidad de colectar toda esta información al momento de desarrollar un proyecto nos permite enlazarnos con aspectos de automatización, con aspectos de simular en un gemelo digital distintos tipos de procesos significativos en la minería. En la minería encontramos distintos tipos de procesos de molienda, transporte de material, bombeo de agua y tenemos la posibilidad, al almacenar esta información, de poder, por ejemplo, simular este proceso a través de un gemelo digital, evaluar distintos tipos de escenario, evaluar causas de fallas que se pudieran producir en este tipo de aplicaciones, como te decía, evaluar distintos tipos de condiciones, el aspecto ambiental, cómo influye en la aplicación, también es una posibilidad dentro de este tipo de concepto. Mauricio, para la gente en sus casas, quienes nos están viendo y que tenían quizás una imagen más tradicional de la minería, ¿en qué consistiría este nuevo proyecto? ¿Cómo se podrían imaginar o proyectar estas faenas gemelas como las planteabas tú? Por ejemplo, podemos construir una maqueta 3D de lo que significa el proyecto minero, podemos entrenar a los operarios en este tipo de maqueta, podemos evaluar si las condiciones del proyecto son las adecuadas para los operarios, evaluar si las condiciones de ruta, los accesos son los adecuados, podemos también remotizar también distintos tipos de operaciones a kilómetros de distancia de las faenas. Eso tiene un impacto definitivamente en la seguridad de las operaciones. Podemos reconvertir personal de la operación minera en operarios que van a trabajar ahora a distancia. Hay una serie de impactos desde el punto de vista de seguridad, de productividad que nos permiten este tipo de plataforma. Y todos estos cambios que son profundos, que implican cambios de proceso bien relevantes, ¿cómo afectan a los trabajadores directamente? ¿De qué manera afectan los puestos de trabajo en la industria? Bueno, desde el punto de vista de trabajadores, es una realidad de que hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma sobre el tipo de trabajador que estamos requiriendo en este tipo de mercados. Trabajadores que tienen que estar más asociados a las tecnologías de la información, pero también tenemos la posibilidad, Sebastián, de poder reconvertir trabajadores, porque la experiencia que estas personas han ganado en terreno es muy relevante. Si bien nosotros podemos remotizar distintos tipos de operaciones, el valor de la experiencia es muy relevante. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso de incorporación de profesionales que son más asociados a tecnologías de la información, pero también trabajadores con mucha experiencia son muy valorables desde el punto de vista de todo el conocimiento que presentan al momento de atender aplicaciones en este ambiente minero. Mauricio, ¿y se han implementado ya iniciativas de este tipo en minas acá en Chile?
Bueno, eso es lo que nos tiene más entusiasmado. Esto está pasando, Sebastián, esto lo estamos viviendo. Desde el punto de vista del concepto de mina digital, actualmente estamos trabajando en un proyecto muy relevante en Perú, donde tenemos la capacidad de reconvertir distintos tipos de datos asociados a procesos mecánicos y eléctricos, transformarlo en información útil para los distintos actores dentro del proyecto, simular distintos tipos de procesos a través de gemelos digitales, remotizar distintos tipos de aplicaciones, utilizar esa información para poder atender de mejor forma las aplicaciones y los fenómenos que se producen ahí, de manera de poder predecir, anticiparnos a condiciones de error que se pudieran producir en este tipo de aplicaciones. Estamos disponibilizando especialistas no solamente del lugar de la operación, sino que de cualquier parte del mundo, acceder que puedan acceder a esta información y poder atender las aplicaciones. Mauricio, antes de cerrar, una pregunta quizás un poco más amplia, pero bien importante, porque hay aspectos culturales también asociados a todo este proceso de transformación para una industria como esta, que también es bien tradicional, que tiene procesos bien arraigados en sus raíces, en su historia. ¿Cómo se enfrenta a ese tema, Mauricio? Bueno, tenemos ahora la tremenda oportunidad, Sebastián, de poder utilizar tecnologías, plataformas que antes no estaban disponibles. El uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial es un fenómeno que vamos a ver con mayor frecuencia de ahora en adelante. Uno de los aspectos importantes es que los profesionales que se desenvuelvan en este mercado van a tener que tener una adaptación, un acercamiento a distintos tipos de tecnologías de la información, entre ellos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que lo vamos a ver con mayor frecuencia en el futuro. Tenemos la posibilidad de poder simular proyectos, de anticiparnos a condiciones que antes de otra forma no era posible a través de, por ejemplo, los gemelos digitales que conversábamos anteriormente. Muchas de estas tecnologías las vamos a ver en una conferencia que vamos a tener próximamente, Sebastián, en 2 semanas más, 20, 21, 22 de julio, una conferencia gratuita online que se llama Minerals Week, donde pueden acceder las personas a través de mineralsweek.cl, donde vamos a tratar tecnología asociada a activos críticos, gemelos digitales, mina digital y muchos de los tópicos que hoy conversamos. Sí, claro, interesante para los actores de la industria y también aquellos que están pensando hacia el futuro en incorporarse a este sector. Mauricio, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Bien, vamos a seguir adelante con otro tema, uno que ya hemos abordado en capítulos anteriores de Minería 360. De acuerdo a los expertos, el hidrógeno verde podría reemplazar al diésel en la minería. En la siguiente nota vamos a revisar cómo. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Está en el agua, el carbón y el gas natural, por ejemplo. Existen distintas formas de obtenerlo y de eso dependerá su nombre. El hidrógeno negro se obtiene de hidrocarburos y el hidrógeno azul del gas natural. Ambos procesos son muy contaminantes. El hidrógeno verde, en cambio, se obtiene del agua y es el gran aliado del medio ambiente. Se produce al separar la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno usando electricidad, lo que se conoce como electrólisis. A su vez, esa electricidad se genera a través de energías renovables, como la eólica o la solar. Se considera que el hidrógeno verde es el combustible del futuro. ¿Por qué? Es la gran alternativa frente a los combustibles fósiles en la lucha por el medio ambiente, y no solo porque no produce emisiones contaminantes, sino también por su eficacia. Genera el triple de energía que otros combustibles como la gasolina. Además, puede almacenarse y distribuirse con mucha facilidad y supone un complemento perfecto para fuentes de energía intermitentes como la eólica o la fotovoltaica. Un aliado clave para lograr una minería más verde. Otra alternativa en la búsqueda de la carbono neutralidad y de la minería verde es la electromovilidad. Hoy varias mineras ya han comenzado transformaciones, por ejemplo en vehículos, en máquinas, también en las operaciones. En la siguiente nota veremos cómo algunas de ellas y la electromovilidad en particular podrían cambiar el modelo de producción. Cuando marca ready en el tablero, uno tiene que apretar el freno, gente. ¿Ya? Y cargar a 6.5 de bar de aire y echa a mandar. Están dando. Así, sin ruido de motor, funcionan estos buses 100% eléctricos que permiten el traslado de trabajadores mineros. Colocamos el cargador en el primero o segundo y esperamos que haga clic. Es muy importante eso. Cristian Sag es uno de los conductores de buses Hualpén encargado de operar y cargar diariamente estas máquinas. Ha sido muy satisfactorio trabajar en este tipo de energía ambiental, que ayuda al ambiente, digamos, por decirlo así, muy cómodos para trabajar. Es muy similar a manejar un auto automático,
pero nos libera mucho estrés. Estos buses tienen un aporte tremendo a lo que es el ruido ambiente y a la calidad de vida, sobre todo en los barrios y en las zonas más urbanas. Esta empresa regional tiene buses en Coyahuasi y apoya la conducción de la flota que opera en faenas de Los Bronces. Anglo American adquirió estas máquinas como una de las acciones para alcanzar la carbono neutralidad en 2040. Nuestro objetivo y lo que nos mueve es repensar, reimaginar la minería, porque tenemos que cambiar la forma en que hacemos negocio para ser sustentable. Pero la electromovilidad no solo se observa en vehículos de traslado, sino también en maquinarias dentro de las faenas, logrando dejar el uso del diésel y utilizar energía limpia a través de la electricidad. Ha entrado a hacer una disrupción en la minería, desde el punto de vista de eficiencia energética y en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿ya? Se han roto paradigmas de la industria tradicional minera. Los beneficios son claros. La electromovilidad tiene una reducción de costos importantes para las empresas. Un 65% de reducción de costo operacional energético en relación a la comparación al petróleo. También consigues tener beneficios desde el punto de vista de rapidez de producción. Pero no es lo único. Eliminar su uso en minas subterráneas también protege la salud de los trabajadores. Incluso se podrían cambiar sus sistemas de ventilación. Codelco es hoy quien lleva la delantera en esta materia. Sus objetivos son claros para antes de 2030. Electromovilidad 100% en minería subterránea. Es un desafío grande, pero estamos empeñados y convencidos de que es factible, que es bueno para la comunidad, que es bueno para los trabajadores, que es bueno para las personas, es bueno para el medio ambiente y es bueno para el negocio también. En el Teniente se puede apreciar como plan piloto taxibuses eléctricos, camionetas como esta para apoyar los trabajos logísticos, un tren eléctrico que ayuda a trasladar lo extraído desde la mina y este equipo LHD que permite sacar el material de la faena. Pero si hablamos de innovación en electromovilidad, Chuquicamata es un ejemplo. Actualmente están estrenando este primer mixer eléctrico bajo perfil para la construcción de minas subterráneas. Es único a nivel mundial. Los requerimientos de ventilación son bastante menores con este equipo. En el mediano plazo queremos incorporar equipos utilitarios, ¿ya?, que nos apoyen en la operación de la construcción de la mina subterránea. Sin lugar a duda va a ser una mina muchísimo más limpia, muchísimo más sustentable y por lo tanto en ganancia de calidad de vida para todas las personas que están operando. Quien también busca cumplir objetivos en esta materia es BHP. Si bien el foco principal es eliminar el 70% de las emisiones operacionales de faena a través del uso de energías renovables, la electromovilidad es la otra acción. A lo que nosotros estamos apuntando en la segunda mitad de esta década, ya tener junto con los fabricantes algún tipo de implementación de camiones, particularmente que tengan motores que no emitan diésel, sino que pueden ser camiones eléctricos o camiones que tengan como combustible, por ejemplo, el hidrógeno. De esta manera, la industria pretende dejar definitivamente el uso del diésel en sus faenas y reducir parte del impacto al medio ambiente. Bien, ya estamos cerrando este capítulo. Si ustedes quieren revisar parte de este material, pueden ir a las plataformas digitales de Minería 360 en nuestro sitio en cnnchile.com para mantenerse informados de las novedades en la industria en materia tecnológica y de sustentabilidad. Siga la sintonía de CNN Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Minería 360 fue presentado por BHP. El mundo cambia. Cambia el mundo.